Ocurrió hace 20 años. La finca, de tierras relativamente pequeñas en comparación con sus construcciones, pasó a manos de un diplomático retirado de mediana edad. Llegó con 2 niños. Una niña pálida de unos 10 años, con ojos azules y cabello negro brillante, y un niño enfermizo muy joven, quienes estaban bajo el cuidado de una pariente mayor. Más tarde se unió un varón, primo del diplomático, el único en la sociedad del castillo que ocasionalmente visitaba el pueblo y mantenía breves conversaciones con la gente del campo, ya que en el caluroso verano o en los días claros de primavera solía vagar largas distancias recogiendo insectos que luego llevaba a casa en cajas y frascos. Rara vez la joven señorita lo acompañaba. Cuando lo hacía, cargaba una de las trampas más ligeras y caminaba conversando animadamente al lado del tío, sin prestar mucha atención a quienes se encontraba en el camino. La figura escuálida del diplomático apenas había sido vista más que desde el camino, excepto en el servicio religioso dominical en el banco señorial. Generalmente paseaba por la amplia alameda de tilos del jardín, o se detenía para golpear el musgo del sendero con su bastón. Respondía al saludo reservado de los campesinos con un leve movimiento de la mano. Los asuntos relacionados con ellos los manejaba el administrador, quien tenía bajo su responsabilidad el cultivo de la pequeña finca. Años después, la comunidad doméstica se amplió con la llegada de un maestro para el joven varón. Los habitantes del pueblo lo recordaban bien. Era muy religioso y también provenía de una familia de campesinos. Con frecuencia se le había visto con el viejo varón. Y la señorita, ya convertida en una joven dama, a veces compartía su compañía. Se decía que había colaborado con el viejo caballero en la creación de un sendero para aves en los abetos. Sin embargo, la señorita casi siempre los precedía y liberaba en secreto a los tordos atrapados vivos en las trampas. En una ocasión, el joven y amable señor llevó al pequeño niño lisiado en brazos a través del bosque, ya que el pequeño carruaje no podía avanzar por el angosto sendero, permitiendo que el niño liberara por sí mismo a los pájaros atrapados en las trampas. Pero la soledad pronto volvió a imponerse. El pobre niño murió y el tutor se marchó. Ya antes apenas se veía pasar a un visitante en camino al castillo, fuera de los vecinos de la granja o de la ciudad distante. Ahora prácticamente nadie llegaba. Incluso se veía menos al diplomático pasear por la amplia alameda del jardín. Solo una vez más, en otoño del año siguiente, volvió a haber vida durante algunos días, cuando se celebró la boda de la joven señorita. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del pueblo. Hacía mucho tiempo que no se veía allí a tanta gente distinguida, pero la delgada figura del novio, con su escaso cabello y sus numerosas medallas, no agradaba a la gente. Tampoco la novia, al ser conducida por el diplomático hacia los escalones del altar cubiertos con alfombras, parecía animada bajo su largo velo blanco, con las cejas negras fruncidas. Lo peor de todo es que no lloró, como se esperaría de una novia. El viejo varón, que había estado sentado encorvado en el asiento señorial y había observado a la novia con ojos tristes, se retiró solo y discretamente a través de los campos tras la ceremonia. La tarde siguiente, el carruaje de los recién casados hizo una breve pausa en la posada del pueblo, y la gente se reunió alrededor para examinar el escudo de armas en la puerta del carruaje, una cabeza de jabalí sobre un fondo azul. El hombre delgado y distinguido descendió y llevó personalmente un vaso de agua a la joven, quien permanecía sentada en silencio en el fondo oscuro. El carruaje se alejó, y desde entonces pasaron años sin que se volviera a escuchar nada de la señorita. Solo al predicador le había contado una vez el viejo varón que un niño, que había nacido en el 2.º año de matrimonio, había sido arrebatado por una enfermedad infantil. Y más tarde, cuando el diplomático murió y fue llevada en una procesión nocturna con antorchas al cementerio detrás de los abetos. Se decía que ella había estado en el castillo por la noche, pero nadie del pueblo la había visto. Poco después, el viejo varón también abandonó el castillo con sus colecciones y libros, según se decía, para continuar sus estudios con otro primo. Durante un verano, no habitó nadie en la casa de piedra, y la hierba creció sin interrupción en los amplios senderos de la avenida del jardín. Entonces, una tarde, ya podría haber pasado un año, otra vez el carruaje con el escudo de la cabeza de jabalí se detuvo frente a la posada del pueblo. La joven estaba dentro, la antigua dama del castillo. Hablaba amablemente con la gente, les contaba que ahora gestionaría y viviría en su propiedad ella misma, y pedía su lealtad y apoyo. Pero no parecía ni especialmente feliz, ni tan joven, a pesar de que no debía tener más de 25 años. La gente no sabía qué pensar al respecto. Pronto comenzaron a circular rumores por la ciudad, el campo e incluso en la taberna del pueblo. Decían que el matrimonio aristocrático celebrado en la iglesia no había resultado bien.
Se murmuraba que la joven mujer, viviendo en la residencia donde su esposo tenía un cargo en la corte, había tenido un romance con un joven profesor. Algunos incluso afirmaban que ese profesor era el antiguo tutor del joven varón fallecido a quien conocían bien. Se decía también que la mujer estaba prácticamente desterrada y no se le permitía regresar a la residencia. Además, otro tema que avivaba las habladurías era el dudoso origen del niño recientemente fallecido, lo cual, se decía, habría sido la causa principal de la separación del matrimonio. Los rumores, como siempre, estaban llenos de detalles, tanto de lo que había sucedido como de lo que no. Mientras tanto, la baronesa residía arriba en el viejo castillo en gran soledad, pues nunca se veía a nadie de la ciudad o de las familias nobles vecinas subir con su carruaje al bosque de abetos. Como dijo el maestro, se había hecho traer libros de la ciudad en los que estudiaba agricultura. También con la gente del pueblo, cuando los encontraba en sus paseos diarios, le gustaba mantener conversaciones de ese tipo. Incluso se la había visto una tarde calurosa de junio, cómo recogía piedras en su delantal de seda en un campo y las llevaba a un lado, acompañada de un gran perro San Bernardo negro, que nunca se apartaba de su lado. Sin embargo, ella no se sentía completamente capaz de manejar la tarea asumida, pues hace aproximadamente un cuarto de año llegó un administrador. Era un joven caballero noble, para quien el padre tenía preparado desde hace mucho tiempo una finca más del doble de grande. Los granjeros no podían comprender qué ganaría él en la pequeña propiedad, especialmente cuando pronto se dieron cuenta de que él entendía muy bien su negocio. El maestro de escuela, de hecho, sugería que era un primo lejano de la baronesa. Sin embargo, el guardabosques no quiso aceptar la presencia del joven como un acto de ayuda familiar. Entrecerró los ojos y dijo misteriosamente: «Lo que ocurrió una vez en la ciudad». En el extremo izquierdo del frente, junto a la torre de esquina gruesa, una puerta pesada conducía al interior de la casa. Hacia la derecha, a través de la amplia escalera opuesta que llevaba al piso superior, se extendía un largo corredor de paredes blancas desnudas. Frente a las altas ventanas que daban al espacioso patio de piedra, había una hilera de habitaciones cuyas puertas estaban ahora cerradas. Solo la última estaba aún habitada. Era una habitación de tamaño moderado y sombría. La única ventana que daba hacia el jardín estaba medio cubierta con cortinas verde oscuro de pesado tejido de lana. En el profundo hueco de la ventana estaba de pie una mujer esbelta vestida con un traje de seda negro. Mientras con una mano apretaba con más fuerza el peine de carey en el denso trenzado de su cabello negro, apoyaba su frente contra un cristal, mirando como soñando hacia la tarde de septiembre. Delante de la ventana se extendía un patio de piedra de unos 20 pasos de ancho que separaba el jardín de la casa. Sus ojos azul oscuro, sobre los cuales se arqueaban un par de cejas oscuras y juntas, descansaban un momento en los colosales jarrones de arenisca que se alzaban frente a ella sobre los pilares de la puerta del jardín. Entre las guirnaldas de rosas de piedra que los envolvían, sobresalían plumas y tallos de paja. Un gorrión, que quizá había construido su nido allí, saltó fuera y se posó en una barra de la reja de hierro, pero pronto extendió sus alas y voló a lo largo del sendero sombreado, que descendía hacia el jardín flanqueado por altos setos de haya. A unos 100 pasos de la puerta, este pasillo frondoso se interrumpía por una amplia plaza soleada, en cuyo centro, entre exuberantes ásteres y alelíes, eran visibles los restos de un reloj de sol sobre un pequeño pedestal. Los ojos de la mujer siguieron al ave. Lo vio descansar un momento en el indicador de metal. Luego lo vio alzar el vuelo y desaparecer en la sombra del paseo cubierto de follaje que se extendía más allá. Con paso ligero, apenas haciendo susurrar la seda de su vestido, ella regresó a la habitación y, después de ordenar y guardar unas hojas escritas en un escritorio, tomó un sombrero de paja del piano que estaba junto a la pared y se dirigió hacia la puerta. Un perro San Bernardo negro se levantó de una alfombra junto a la chimenea y se apretujó a su lado para salir al pasillo. Mientras, en silenciosa complicidad, su mano descansaba sobre la hermosa cabeza del animal. Ambos alcanzaron una puerta que bajo la gran escalera principal conducía al estrecho patio. Cruzaron las piedras crecientes de hierba y a través de la puerta enrejada que se encontraba enfrente de la ventana de la sala de estar, descendieron al camino ancho del jardín. El aire estaba impregnado del fuerte aroma otoñal de la reseda que se dispersaba por todo el jardín desde el soleado centro. Aquí, en el lado derecho del mismo, la continuación del paseo de hayas formaba una imitación de la mansión. Toda la fachada con todas las aperturas de puertas y ventanas asociadas, la planta baja y el piso superior,
Incluso la torre chata junto a la entrada principal, todo estaba recortado en el seto verde, y a pesar de años de negligencia, aún era muy reconocible. Delante de esto se extendía un huerto lleno de árboles enanos, de los cuales de vez en cuando colgaba una manzana o una pera. Solo un árbol parecía diferente, ya que extendía sus ramas ramificadas mucho más allá de la altura del castillo verde de hojas. La dama se detuvo junto a ella y echó una mirada fugaz alrededor. Luego puso su pie ágil en la horquilla más baja del árbol y subió con ligereza de rama en rama, hasta que el entorno de las altas paredes de follaje ya no restringía su vista. A un lado, justo al borde del jardín, se alzaba el bosque de abetos, ocultando el pueblo más abajo. Pero frente a ella, la vista se extendía sin límites hacia los campos. Por debajo de la meseta donde se asentaba el castillo, una vasta extensión de páramo oscuro se abría hacia ambos lados, casi hasta el horizonte. Allí yacía, en un halo de tonos marrones y violetas. Solo en un punto al fondo se alzaban con sombras las torres de una ciudad. La figura esbelta de la mujer se apoyaba despreocupadamente en una rama tambaleante, mientras sus ojos agudos penetraban la lejanía. Un grito desde el aire la hizo mirar arriba. Al reconocer al halcón que volaba por el cielo soleado, levantó la mano y agitó su pañuelo a modo de saludo hacia el ave salvaje. Una vieja canción tradicional le vino a la mente. Lo cantó suavemente en el aire claro de septiembre. Pero abajo, junto al sombrero de verano que yacía en el suelo, el perro estaba allí, con el hocico presionado contra el árbol, mirando con sus ojos marrones hacia su dueña. Ahora rascaba el tronco con su pata. «Voy, Tork, voy», gritó hacia abajo. Y pronto estaba abajo, caminando con su silencioso compañero por el sendero trasero de hayas que llevaba desde la glorieta a la amplia avenida de Tilos. Al entrar en esta se cruzó con un joven de poco más de 20 años, cuyo rostro bronceado con una nariz finamente prominente mostraba un parecido familiar inconfundible con ella. «Te buscaba, Ana», dijo mientras besaba la mano de la hermosa mujer. Sus ojos descansaron en él con una expresión de ligera superioridad maternal cuando le preguntó: «¿Qué tienes, primo Rudolf?» «Debo informarte», respondió él mientras cortésmente la guió hacia un banco de jardín cercano. Luego comenzó de pie frente a ella a dar una seria disertación sobre el drenaje de un prado frío en la finca, sobre cómo realizarlo de la manera más eficaz y sobre los costos que podría ocasionar. Había estado hablando durante un tiempo. Ella se recostó y bostezó discretamente detrás de la mano. Finalmente se levantó de un salto. «Pero Rudolf», exclamó, «no entiendo nada de esto. Tú mismo me lo has explicado». Él frunció el ceño. «Señora bondadosa», dijo con súplica. Ella se rió. «Entonces habla, tengo paciencia». Luego terminó su exposición. Ella le ofreció la mano y dijo con sinceridad: «Eres un administrador concienzudo, Rudolf, pero tendré que buscar otro. No puedo exigir más este sacrificio de ti». Una mirada apasionada la alcanzó desde sus ojos. «No es un sacrificio», dijo. «Tú lo sabes bien». Bueno, lo sé», respondió ella calmadamente. «Incluso como un niño de 10 años fuiste mi fiel caballero. Solo avísame del corcel. Podemos cabalgar juntos hacia el prado». Él se fue y ella lo observó pensativamente, negando con la cabeza suavemente. Pronto ambos estaban a caballo. El joven jinete intentaba mantenerse a su lado, pero ella siempre estaba unas cuantas longitudes de cabeza por delante. Dejó que el corcel negro avanzara. La espuma volaba de las cadenas del bocado, mientras el perro saltaba a grandes trancos a su lado. Sus ojos vagaban a lo lejos sobre el brezal marrón, donde ya las sombras del atardecer comenzaban a asentarse. Unas horas más tarde estaba de nuevo sola en su habitación en el escritorio, con las hojas guardadas por la tarde frente a ella. A su lado, sobre su alfombra, descansaba Turk. Iluminada por la lámpara, su frente no muy alta, contrastando con la oscuridad de su cabello peinado hacia atrás, parecía de una palidez casi transparente. Escribía lentamente. A veces dejaba la pluma completamente quieta y miraba al frente, como si buscara reconocer las formas de cosas distantes. Ella recordó una noche de noviembre cuando, por última vez antes de su estancia actual, había entrado al castillo. La carta del tío, que le trajo la noticia de la enfermedad mortal de su padre, tenía en el sobre un matasellos de varios días atrás. Se había marchado apresuradamente. Ahora caía la segunda noche y los bosques y campos al lado del camino le resultaban gradualmente familiares. Ya sentía la cercanía del último pueblo, notada en la oscuridad.
Escuchaba ladrar a los perros y percibía el olor de la breña quemándose. En una pequeña casa de la calle del pueblo, el carruaje se detuvo. Su doncella bajó. Le había permitido quedarse con sus padres, que vivían allí hasta la mañana siguiente. Luego el viaje continuó. Ella se había acurrucado en la esquina del carruaje y se envolvía en el abrigo por los hombros, sintiendo el frío. Ante sus ojos internos estaba la figura de su padre. Lo veía como en los últimos tiempos de su vida juntos, paseando en el crepúsculo en la desolada sala nobiliaria con su bastón, la cabeza blanca inclinada. De vez en cuando se detenía frente a alguno de los viejos cuadros o lanzaba una mirada hacia ella con sus ojos negros. La oscuridad había caído por completo y los caballos avanzaban lentamente, pero ella no se atrevía a pedirle al cochero que acelerara. Un temor inconsciente le sellaba los labios. Casi le agradaba que el momento de la llegada se retrasara. Sin embargo, cuando cerraba los ojos, veía la pequeña figura delgada pasar frente a ella, y el viento le traía el sonido familiar de los pasos medidos y el golpeteo del bastón en el suelo. Al llegar al paseo de olmos que conducía sobre el puente al patio del castillo, oyó el sonido del reloj de la torre, cuya regulación siempre había supervisado el diplomático. Respiró, se inclinó fuera del carruaje. Una claridad inusual cegó sus ojos al entrar en el patio. Toda la fachada superior del edificio parecía iluminada. El carruaje retumbó sobre el pavimento de piedra y se detuvo frente a la puerta de entrada junto a la torre. El cochero crujió el látigo, cuyo sonido resonó en los muros del viejo salón de equitación, pero nadie vino. Después de un rato de espera inútil, la mujer temblorosa permitió que se abriera la portezuela y le indicó al cochero un lugar donde podría acomodar los caballos durante la noche. Bajó del carruaje y, después de empujar la pesada puerta, entró en el gran corredor de la planta baja. Se detuvo por unos momentos, indecisa, observando a su alrededor. En los balaustres de la amplia escalera que conducía al piso superior ardían velas de sebo en pesados candelabros de plata. Se inclinó hacia adelante y escuchó. Todo estaba en silencio. Con paso lento, apenas osando pisar con fuerza, comenzó a subir los escalones. Entonces le pareció escuchar crujir la puerta del salón noble en el pasillo superior. Poco después, algo descendía hacia ella por las escaleras. Lo vio entonces. Era el perro de su padre. Lo llamó por su nombre, pero el animal no escuchó. Pasó corriendo junto a ella por el pasillo y escapó por la puerta abierta al exterior. Solo entonces notó un apagado olor a humo. Subió lentamente los últimos escalones en la iluminada casa de escaleras hasta que alcanzó el pasillo superior. La puerta del salón noble estaba abierta. En el centro de la vasta sala vio 2 hileras de velas ardientes sobre altos candelabros y entre ellas, como una sombra, yacía una alfombra negra. No había nadie dentro. Solo los cuadros de personas desaparecidas permanecían en las paredes, como siempre, en silencio. La puerta opuesta, que conducía a la habitación del tío, estaba abierta de par en par y también allí parecían arder velas. Podía distinguir claramente las cabezas doradas de los ángeles bajo la cornisa de la chimenea. Vacilante, cruzó el umbral hacia la sala, pero atrapada por el miedo se quedó inmóvil en el hueco de una ventana junto a la puerta. Le pareció escuchar el canto de un himno a lo lejos, y al mirar a través de los cristales hacia la oscuridad, vio más allá de los pinos, en el otro lado donde estaba el cementerio, un resplandor rojo iluminando el cielo. Ahora lo sabía. Había llegado tarde. Involuntariamente sus ojos se dirigieron de nuevo al vacío salón. Las velas ardían suavemente, crepitando. Solo de vez en cuando, en el lugar donde debía haber estado el ataúd, un crujido recorría las tablas del suelo, como si intentaran liberarse de la carga siniestra que habían soportado. Se apretó, temblando, en la esquina de la ventana. No era tristeza lo que sentía, solo horror. Sin embargo, sus pensamientos iban más rápidos que su pluma. Lo escribiré para sentirme acompañado, porque aquí es solitario, más solitario aún de lo que era entonces. Todos se han ido. Es una ilusión cuando a veces creo escuchar en el pasillo la tos de la tía Úrsula o la muleta del pequeño Cuno. Era una clara mañana de finales de otoño cuando enterramos al niño. La gente del pueblo se reunió con esa morbosa curiosidad. Quiere ver la última parte del sudario de la muerte deslizarse en la tumba. Luego, cuando estaba lejos, murió la tía y después mi padre. Cuántas veces indagué en secreto en sus ojos lo que podía descansar en lo más profundo de su alma, pero no lo logré. Sentía como si aquellos músculos tensos de su rostro fino retuvieran con fuerza la palabra de amor que intentaba llegar a mí,
pero nunca lo hizo. Arriba en el salón de caballeros aún cuelgan los retratos. La sociedad silenciosa de hombres y mujeres desaparecidos aún mira con esa extraña expresión desde sus marcos hacia el salón vacío. Pero desde la habitación de atrás ya no se escucha ni el silbido del camachuelo ni el graznido de don Pedro, el estornino cojo. El buen tío, con sus duras palabras y su corazón noble, con sus animales vivos y muertos, lo ha dejado hace tiempo. Pero él todavía vive. Tal vez regrese cuando llegue la primavera. Y una vez más buscaré refugio en la habitación apartada. Siempre he sido un niño solitario. Desde que nació el pequeño Cuno se intensificó la debilidad de mi madre, de modo que sus hijos solo podían estar a su lado ocasionalmente. Después de su muerte nos trasladamos aquí. En la ciudad habíamos vivido, como era tradicional, solo en el piso de una gran casa. Ahora tenía un castillo entero, un jardín amplio y extraño, y justo detrás un bosque de pinos. También tenía suficiente libertad. Mi padre me veía principalmente solo en la mesa, donde nosotros, los niños, debíamos comer en silencio. La tía Úrsula era una buena dama formal, que no gustaba de dejar su lugar allí en el nicho de la ventana, donde confeccionaba sus pulcros trabajos de punto y filé para amigos lejanos y cercanos. Una vez cosido mi dobladillo y recitada junto a ella mi fábula de La Fontaine, como mucho lanzaba una mirada por la ventana cuando corría con el galgo gris de mi padre entre los setos de hayas del jardín. Compañeros de juego no tenía. Mi hermano era casi 8 años menor que yo, y las propiedades habitadas por familias nobles estaban muy alejadas. De los funcionarios burgueses de la ciudad, al principio algunos vinieron con sus hijos a visitarnos. Pero como correspondíamos a sus visitas solo muy raramente y de manera fugaz, la incipiente relación pronto cesó nuevamente. Pero no estaba sola, ni en los amplios espacios del castillo, ni afuera entre los setos del jardín o los imponentes troncos del bosque de pinos. El querido Dios, como lo tienen los niños, estaba en todas partes conmigo. Lo conocía muy bien de un antiguo cuadro en la iglesia. Sabía que llevaba una túnica roja y un amplio manto azul. La barba blanca le bajaba como una suave ola por el amplio pecho. Me parece que aún me veo con el tío allá en los pinos. Fue la primera vez que escuché sobre mí el susurro del viento de primavera en la copa de un árbol. «Escucha», grité y levanté el dedo. «Ahí viene». «¿Quién?» «El querido Dios». Y sentí como mis ojos se agrandaban. Me parecía ver la orla de su manto azul ondear entre las ramas. Muchos años después, cuando por la noche el sueño me vencía en mi almohada, sentía como si estuviera reclinada con la cabeza en su regazo y sintiera su suave aliento en mi frente. Mi estancia preferida en la casa era el gran salón de caballeros, que ocupaba la mitad del piso superior en toda su amplitud. Silenciosamente y no sin cierto temor ante la compañía silenciosa dentro, me deslizaba hacia adentro. Sobre la chimenea en el fondo del salón, tallado en bajo relieve de mármol, se representaba la guerra de la muerte con el género humano. Cuántas veces me he parado delante y con un dedo curioso he palpado las costillas de piedra de la muerte. Sobre todo me atraían las pinturas, de puntillas pasaba de una a otra. No podía cansarme de observar a las mujeres en sus extraños vestidos rojos y color fuego, con el loro en la mano o el gato a sus pies, cuyos intensos ojos marrones miraban tan extrañamente desde sus pálidos rostros, tan diferentes a lo que había visto en los seres humanos vivos. Y luego, justo al lado de la puerta de entrada, el cuadro del caballero con la mala conciencia y la barba rizada negra, del que se decía que se pondría rojo en cuanto alguien lo mirara. Lo miré muchas veces, firme y largo, y cuando, como me parecía, su rostro se cubría completamente de sangre, huía y buscaba alcanzar la puerta del tío. Pero sobre esa puerta había otro cuadro. Podían ser los retratos de niños que habían jugado aquí hace algunos cientos de años. En rígidos trajes de brocado con grandes cuellos de encaje, estaban parados como bolos uno al lado del otro, chicos, uno siempre más pequeño que el otro. Los colores estaban desgastados y descoloridos, y cuando corría por debajo del cuadro hacia la puerta, sentía que todos me miraban desde sus pequeños rostros enterrados con ojos negros como bayas desde arriba. Si el tío estaba en su habitación, volaba hacia él, y él, levantándose de sus libros, me regañaba y decía: «¿Qué pasa? ¿Otra vez te han perseguido las tontas imágenes?» Sentía un gran recelo al cruzar el salón al anochecer. Afortunadamente, las puertas que se enfrentaban estaban orientadas hacia el jardín. Las ventanas miraban al oeste y el resplandor del crepúsculo se extendía consolador sobre el bosque de abetos.
En la habitación de mi tío, las voces de los pájaros se habían apagado. Solo afuera, frente a la ventana, el mochuelo en su gran jaula cobraba vida. Entonces mi tío se sentaba con las manos entrelazadas en su sillón, mientras la luz del atardecer brillaba pacíficamente a través de las ventanas. Pero yo sabía cómo hacerlo hablar. No me desalentaba hasta que empezaba a contarme la leyenda del cazador furtivo, o alguna otra de las tantas historias que nunca me cansaba de escuchar. Una vez, sin embargo, cuando la historia estaba en su apogeo, se levantó de repente y dijo: «Pero Ana, ¿de verdad crees en todas esas tonterías?» «Espera un momento», continuó encendiendo su lámpara de aceite. «Te contaré algo que es aún más maravilloso». Entonces atrapó una mosca y tras matarla, la puso sobre la mesa frente a nosotros. «Obsérvala bien», dijo. «¿Ves en su construcción corporal los puntos plateados sobre el fondo de terciopelo negro? Las dos hermosas plumas en su cabeza». Y mientras seguía sus instrucciones, comenzó a explicarme la elaborada estructura de este despreciado insecto. Pero yo me aburría. Los prodigios de la naturaleza no me atraían después de los fantásticos prodigios del mundo de los cuentos de hadas. Sin embargo, había crecido sin darme cuenta. Y si alguna vez, aunque rara vez, me miraba en el espejo, una figura delgada con un rostro amarillento y bien definido me devolvía la mirada. De hecho, noté el azul sorprendente de mis ojos. Pero aparte de eso, este ser de aspecto gitano con su cabello negro como el ébano no me complacía de ninguna manera. Sin embargo, no me preocupaba mucho por mi apariencia. Me había sumergido en la biblioteca de mi padre, que contenía una serie de bellos libros literarios de finales del siglo pasado. Comencé a leer y pronto fui alcanzada por una verdadera fiebre lectora. Me acurrucaba con mis libros en los rincones más ocultos de la casa o el jardín y soportaba muchos reproches de mi padre si no escuchaba el llamado para el almuerzo. Una tarde había trepado afuera, con mi lectura en el bolsillo, a una de las ventanas superiores de la casa de hojas y había logrado acomodarme sobre las ramas planas. Estaba sentada a la sombra, con el dosel de hojas verdes sobre mí y pronto me sumergí en un libro de cuentos populares, mientras abajo, en medio del parterre, el ardiente sol de junio hervía. De repente, la voz de mi tío interrumpió mi mundo de cuentos. Cuando miré hacia abajo lo vi de pie entre los árboles enanos, cubriéndose los ojos con la mano y hablándome hacia arriba. «Entonces», gritó, «nadie se preocupará si te rompes el cuello ahí arriba». «No voy a romperme el cuello, amigo», grité hacia abajo. «Son solo árboles viejos y razonables». Pero no se tranquilizó. Trajo una escalera de jardín, subió hasta donde yo estaba y se convenció por sí mismo de la seguridad de mi asiento aéreo. «Bueno», dijo después de echar un vistazo rápido a mi libro, «no se puede cuidar de ti. Sigue soñando, gata salvaje». Por aquella época una extraña fascinación se apoderó de mí. En la sala de los caballeros, sobre el cuadro encima de la puerta, se encontraba la figura de un niño de unos 12 años, apartado de los niños ricamente vestidos. Vestía un sencillo jubón marrón, quizás el hijo de un criado que jugaba con los niños de la familia noble. En su mano sostenía un gorrión, posiblemente una señal de su humilde origen. Sus ojos azules desafiantes miraban desde debajo de su pelo liso, pero en torno a su boca firmemente cerrada había un rastro de sufrimiento. Anteriormente apenas había notado a este personaje discreto, pero ahora, de repente, era diferente. Comencé a imaginar la posible historia de ese niño. Estudiaba los rostros de sus compañeros nobles en relación con él, preguntándome qué habría sido de él. ¿Llegó a ser adulto? ¿Vengó alguna vez los agravios que tal vez marcaron esa expresión de dolor en sus labios y aquel desafío en su frente? Los ojos del niño me miraban como si quisieran hablar, pero su boca permanecía muda. Un sentimiento melancólico, pero cercano, de compasión llenaba mi corazón. Olvidé que esa figura juvenil no era más que una sombra sin sustancia, una huella de una vida de hace siglos. Cada vez que entraba en la sala, sentía como si los ojos del cuadro siguieran mis pasos, hasta que finalmente levantaba la vista y sostenía su mirada. Por las noches, antes de dormir, no era el rostro del amado Dios lo que se inclinaba sobre el mío, sino el pálido rostro del niño. Una vez, cuando mi tío estaba en el campo, salí de su habitación donde había atendido al mochuelo. Mientras cruzaba la sala, volví la cabeza y vi el cuadro sobre la puerta, iluminado por el sol de la tarde que se filtraba por las cercanas altas ventanas. El rostro del niño se destacaba con una viveza que nunca había percibido antes. De repente, me invadió una irresistible ansiedad por verlo de cerca. Escuché atentamente, asegurándome de que todo estaba en silencio.
Con esfuerzo arrastré algunas mesas que estaban al lado de las paredes hacia la puerta del tío y las apilé una sobre otra hasta que alcancé la altura del cuadro. Cada tanto lanzaba una mirada tímida a la silenciosa compañía en las paredes, aquellos personajes con los que me había encerrado en el gran salón. Trepé con peligro de mi vida. Cuando estuve arriba, mi sangre latía con tanta intensidad que podía escuchar el fuerte golpeteo de mi corazón. El rostro del niño estaba justo frente al mío, pero sus ojos ya habían vuelto a la sombra. Solo los labios rojos y firmemente cerrados seguían iluminados por el sol. Dudé un momento. Sentí que mi respiración se volvía pesada, que la sangre corría acaloradamente hacia mi rostro. Sin embargo, me atreví y suavemente presioné mis labios sobre los suyos. Temblorosa, como si hubiera cometido un robo, descendí nuevamente y devolví las mesas a su lugar. Esto tuvo un final repentino. En mi cumpleaños número 14, mi padre me anunció que pasaría los siguientes 3 años hasta mi confirmación, que tendría lugar allí, con la tía en una gran ciudad. Y así fue. Estaba como en los primeros años de mi niñez, limitado al espacio de unas habitaciones, sin bosque, sin jardín, sin un lugar donde pudiera tejer mis sueños. Debía aprender todo lo que no había aprendido hasta entonces. Fui educado tanto internamente como externamente, y la tía, bajo cuya mirada vivía ahora toda mi vida, era una mujer estricta que no dejaba pasar ni una pizca de las formas tradicionales. El único que podía influir en ella era quizás el pequeño Rudolf, cuya demasiada devoción empezaba a preocuparme. Juntos, a veces lográbamos obtener permiso para una caminata conjunta en los jardines frente a la ciudad. La estancia se volvió soportable solo cuando las lecciones de música comenzaron a interesarme más, y cuando, gracias a mi maestro, obtuve el permiso para unirme a un coro. Claro, fue otorgado a regañadientes, pues la sociedad era una mezcla de todos los estamentos, de mal gusto, como solía decir la tía con un gesto de desaprobación. Pero eso no me importaba. En los descansos me unía a la hermana de una dama de la corte y a una baronesa ya mayor que eran entusiastas cantantes. Algunos tenientes de la línea se unían a nosotros y conversábamos hasta que la batuta daba la señal de continuar. Apenas podría nombrar a alguno de los demás. Más tarde, los sirvientes llegaban puntuales para acompañarnos de regreso a casa. De vez en cuando llegaba una breve y formal carta de mi padre que me instaba a obedecer en todo a la tía, o una más larga del tío que contenía casi lo contrario. A veces también un informe sobre el castillo y el jardín, que me llenaba de nostalgia por esos solitarios lugares. Finalmente, el periodo de 3 años concluyó. La tía Úrsula y mi padre vinieron a buscarme para llevarme de regreso a casa, y la madre de Rudolf me entregó a ellos como un resultado no del todo fallido de su educación. También mi hermano Kuno había hecho el viaje. Había crecido, pero se veía pálido y enfermo, y me dolió el corazón cuando al llegar, una pequeña muleta fue bajada con él del carruaje. Pronto nos hicimos amigos íntimos. En el camino a casa se sentó entre la tía y yo, manteniendo mi mano en la suya. En una clara tarde de abril llegamos a casa. Ya cuando cruzábamos el puente para entrar al patio, vi al tío parado en la puerta al lado de la torre. Estaba sin sombrero como de costumbre. Su abundante cabello gris no parecía haberse vuelto más pálido en el tiempo transcurrido. «Bueno, ahí estás», dijo secamente extendiéndome la mano. Una vez en la sala de estar, y después de que me quité las envolturas, lanzó una mirada desconfiada sobre mi ropa a la moda. «¿Cómo piensas subir al piso principal de tu castillo de jardín con esas mangas?», dijo, sujetando el dobladillo de mis amplias mangas con la punta de los dedos. «Y justo lo hice limpiar especialmente para ti». Pero su preocupación era innecesaria. El ser dentro de los vestidos con volantes y encajes no era esencialmente diferente al de las apretadas ropas infantiles. No me daba descanso. Con deleite corrí al jardín donde el nuevo verdor apenas comenzaba a brotar en los setos de hayas, a través de la puertecita que lleva al bosque de abetos y de allí de vuelta a la casa. Subí corriendo la amplia escalera. Todo me parecía tan grande y aireado. Luego saludé a los señores y damas anticuados en la sala, pero de forma involuntaria caminé más suavemente. Era casi inquietante que después de tanto tiempo todavía miraran a la sala con los mismos ojos penetrantes. Arriba, sobre la puerta al lado de los pequeños hijos del conde, aún estaba el muchacho con el gorrión. Pero mi corazón permaneció tranquilo. Pasé desapercibida, sin devolverle su mirada desafiante, bajo el cuadro hacia la habitación del tío. Ahí estaba él nuevamente, como siempre, en su viejo sillón, entre sus libros y sus animales vivos y muertos. Don Pedro, el estornino cojo,
Graznaba de la misma manera que recordaba cuando metí los dedos entre las barras de su jaula, y afuera, frente a la ventana, una lechuza en una gran jaula de madera miraba soñadoramente el día. El tío había dejado de lado sus libros, y mientras saludaba las cosas conocidas una por una, pronto sentí que sus ojos grises estaban posados en mí con la misma intensidad de siempre. Cuando descendí a la sala de estar después de un tiempo, la tía Úrsula ya estaba en su rincón de ventana tejiendo, y al lado, en su habitación, vi a mi padre inclinado sobre sus cartas y periódicos a través de la puerta abierta. Todo estaba como siempre. Solo esperábamos una nueva adición a nuestra compañía en casa, ya que esa misma noche llegaría un joven que mi padre había contratado, siguiendo la recomendación de un director de gimnasio como tutor para el pequeño Kuno. Había estudiado filología e historia y, tras una estancia prolongada en Italia, deseaba dedicarse a la enseñanza académica, pero circunstancias externas lo obligaron a aceptar provisionalmente este empleo privado. Además de sus otras cualificaciones, era pianista formado, algo que me interesaba especialmente. Lo vi por primera vez al día siguiente, en la mesa del almuerzo con su pupilo. Su rostro pálido y ojos vivaces me resultaron familiares, pero no logré identificar por qué. Mientras respondía a las preguntas de mi padre sobre su estancia en el extranjero, a veces se pasaba la mano por el cabello castaño liso en la sien, como si quisiera apartar una profunda reflexión interna. Después de que concluyó la comida, mi padre dirigió la conversación hacia la música y le pidió que ocasionalmente acompañara mi canto con su piano. Aunque esto fue aceptado con agrado, pasaron algunas semanas sin que recordáramos este acuerdo. En general, no presté mucha atención al nuevo compañero de casa, más allá de saludarlo en el almuerzo y en la cena de té de forma habitual. Una tarde, no obstante, llegó un envío de nuevas partituras con una joven de la ciudad con la que solía cantar. Elegimos un dueto de Schumann, pero el difícil acompañamiento superaba nuestras habilidades. Pidamos ayuda al tutor, sugerí, enviando al sirviente a su habitación. Respondió después de un tiempo. El señor Arnold no puede en este momento, pero vendrá lo antes posible. Así que tuvimos que esperar. Miré el reloj. Los minutos pasaron uno tras otro. Ya era más de un cuarto de hora. Intentábamos resolverlo por nuestra cuenta nuevamente cuando la puerta se abrió y Arnold entró. Lo lamento, señoritas, la lección del pequeño aún no había concluido. No respondía a esto. ¿Sería tan amable?, le dije señalando la partitura abierta. Retrocedió un paso. ¿Podría pedir que me presentaran a la señorita? Señor Arnold, exclamé ligeramente sin levantar la vista. No mencioné el nombre de la joven, no quería hacerlo. Me miró. Una sonrisa de superioridad se deslizó por su rostro, y los labios ligeramente entreabiertos temblaron imperceptiblemente. Comencemos, dijo entonces, sentándose en el taburete y tocando con seguridad los compases introductorios. Luego empezamos, no precisamente con destreza, yo quizás la menos. Solo la seguridad del pianista nos sostuvo, pero cuando llegamos a la mitad de la pieza, se detuvo. «¡Ancora!», exclamó cubriendo las partituras con la mano plana, pero cada voz por separado. «Señorita, ¿podría darme su nombre?». La joven lo dijo. «¿Quiere empezar?». Y entonces comenzó también conmigo un riguroso ejercicio. Implacablemente cada entrada y cada figura fue repetida. Cantábamos con rostros encendidos. Era como si estuviéramos súbitamente bajo el dominio de nuestro joven maestro. A veces él mismo intervenía con su suave voz de barítono. Y gradualmente la pieza musical cobraba vida en sus distintas partes hasta que finalmente la cantamos sin detenernos hasta el final. Cuando se giró sonriendo hacia nosotros, mi padre estaba detrás de él, habiéndose acercado inadvertidamente. El rostro del viejo, algo fatigado y sin un interés particular por la música, se reunió en una amigable compostura. «Bravo, mi querido señor Arnold», dijo, dándole una palmada en el hombro al joven. «Ha hecho que las damas se acaloren, pero debería ahora cantar algo para nosotros». Arnold, que aún tenía una mano sobre las teclas, se sentó de nuevo y comenzó una de esas canciones populares italianas, en las que la queja por el esplendor de los tiempos antiguos fluye como un espíritu inquieto. Mi padre se quedó unos momentos más. Luego se alejó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación con las manos en la espalda. Sus pensamientos estaban ya en otras cosas, tal vez en el retrato del rey que esperaba recibir como obsequio de la majestad mediante la intermediación de un influyente amigo. En lugar de él, el pequeño Kuno se había deslizado silenciosamente con su muleta hacia el piano y se apoyaba en silencio contra su maestro. Este le pasó un brazo alrededor mientras continuaba tocando y cantó la canción hasta el final.
¿Te gusta eso, mi chico?, le preguntó, y cuando el niño asintió y lo miró con ojos afectuosos, lo tomó en su regazo y cantó suavemente, como si fuera solo para él, la querida canción alemana. Tantas estrellas en el cielo, pero, con o sin intención, también fue cantada para mí. Él la cantó muchas veces después para mí, pues desde ese día, de manera imperceptible, se desarrolló un amigable entendimiento entre nosotros. Sin embargo, no fue solo la música lo que nos unió. El pequeño Kuno pronto compartió su cariño entre su maestro y yo, lo que nos llevó a muchos encuentros dentro y fuera de la casa. Un día de julio, el tío, Arnold y yo estábamos en la ciudad con el niño, buscando una silla de ruedas para él, ya que entonces comenzó a experimentar dificultades al caminar en ocasiones. Como nuestro negocio fue rápido, decidimos, por sugerencia de Arnold, tomar un camino de regreso más largo que bordeaba un hermoso bosque de hayas. Detrás de este, en un pueblo, detuvimos el coche y caminamos juntos por la calle, entre las generalmente grandes casas carruaje campo con techos de paja. Después de un rato, Arnold, como por casualidad, entró en un sendero que discurría entre dos muros cubiertos de avellanos y zarzas. Nosotros lo seguimos. Kuno, que hoy parecía sentirse más fuerte que de costumbre, tenía su mirada fija en los abejorros y mariposas que revoloteaban al sol alrededor de los cardos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los muros dejaran de estar a ambos lados, y frente a nosotros, en una amplia soledad de arbustos y praderas, había una majestuosa granja. Bajo un grupo de robles de un verde oscuro se alzaba el edificio, cuyo imponente tejado de paja casi tocaba el suelo, y el lado del frontón pintado de marrón nos miraba, con ventanas pintadas de blanco que brillaban amablemente. En aquella casa, dijo Arnold, estuve a menudo de niño, y como este lugar me gustó más que casi cualquier otro en el mundo, deseaba que también lo vieran ustedes. El tío asintió. ¿Quién es el dueño de este hermoso lugar? Es el alcalde Enrique Arnold. ¿Enrique Arnold? Sí, el granjero de esta propiedad siempre se llama Enrique Arnold. Pero os pregunté entonces, ¿no se llama usted también así? Los hijos mayores de la familia siempre llevan ese nombre, respondió él. También en la rama de la familia que se trasladó a la ciudad. El padre del actual propietario era hermano del mío. Mientras tanto, habíamos llegado a la casa. A través del portón de entrada abierto al otro extremo del edificio, nos llevó Arnold al gran vestíbulo que ocupaba toda la altura de este, en cuyos lados ahora estaban vacíos los establos para el ganado. Un ligero olor a humo nos recibió en el espacioso y oscuro recinto. Al fondo, donde el vestíbulo se ensanchaba frente a las puertas de las salas de estar y estaba iluminado por ventanas bajas a los lados, una anciana sentada junto a un pequeño niño jugando en el suelo nos miró. Vestía el traje típico de campesina de oscuro tejido casero, el cabello gris recogido bajo una cofia de seda negra. Cuando nos acercamos, se levantó lentamente y nos miró serenamente con un par de ojos grises que miraban vigorosamente desde su rostro bronceado bajo cejas aún negras. Vaya, vaya, Enrique Arnold, dijo después de un rato, mientras estrechaba la mano de nuestro joven amigo, aparentemente sin prestarnos atención a nosotros los demás. Esa es mi abuela, dijo él. Ya que mis padres ya no viven, es mi pariente de sangre más cercana. Luego le indicó quiénes éramos, y entonces ella también nos dio la mano uno por uno. Mientras miraba medio compasiva, medio curiosa a la muleta del pequeño Kuno, Arnold preguntó, ¿está el alcalde en casa, abuela? Están haciendo el heno abajo en los prados, respondió ella. ¿Y usted? Dijo mi tío. ¿Espera mientras tanto al joven Enrique Arnold? Puede ser, respondió ella mientras abría la puerta de una habitación. Un hombre viejo y desgastado como él debe ver cómo se gana lo poco que le queda de vida. La abuela, dijo Arnold cuando entramos, no puede dejar de ayudar a los más jóvenes. Pero, continuó dirigiéndose a ella, ustedes saben bien que al alcalde le da gusto que todavía estén aquí y que él y los niños puedan verlos cuando regresan del trabajo a casa. Claro, Enrique Arnold, claro, respondió la anciana. Pero uno no siempre puede soportar ser un extra caminando al lado. Mientras tanto, había mirado al rostro de su nieto. «Te ves algo débil, Enrique Arnold», dijo ella. «Eso es por leer tantos libros». Él pudo haber estado mejor, continuó mirando hacia nosotros, pues su padre era el mayor heredero de la finca, y él también era el mayor. Pero el padre estudió, así que ahora el hijo tiene que ganarse el pan trabajando para otras personas. Arnold sonrió. El tío le lanzó una mirada observadora mientras ella salió por la puerta con esas palabras.
pero regresó con algunos vasos de suero de leche que Arnold había pedido para nosotros. En la habitación, que no parecía destinada al uso diario, había varias cajas muy grandes apoyadas en las paredes, pintadas de verde o rojo, con herrajes de latón brillante, y una de ellas también decorada con una pintura de flores aceptable, de modo que casi solo había espacio para sentarse en el banco que corría bajo la ventana. Quise ser amable con la anciana. «Están bien instalados aquí, con todas esas cajas tan limpias», dije. Ella me miró inquisitivamente. «¿De verdad piensa eso?», respondió. «Yo pensaría que un par de armarios de roble, además de una silla o un sofá, tendrían mejor lugar. Pero así es la moda». El tío tomó silenciosamente una pizca de tabaco mientras me observaba con una mirada astuta. La anciana se acercó a la puerta para recoger una manzana que estaba en un estante encima de esta para mi hermano. Como no alcanzaba, rápidamente acerqué una silla, subí y le entregué la manzana, complacido de poder ocultar así una incomodidad que no podía reprimir. Ella me dejó hacerlo tranquilamente. «Sí», dijo mientras le daba la manzana al pequeño cuno. «Eso de tener piernas más jóvenes, ya no se puede competir con eso». Sin embargo, poco después, al ver los severos ojos de la vieja campesina dirigidos hacia mí, con una expresión de amable bondad, sentí involuntariamente como si hubiera ganado algo tan valioso como difícil de alcanzar. Poco después dejamos la habitación y examinamos la disposición del edificio, especialmente la gran bodega de leche que respiraba limpieza y frescura, como Arnold comentó, la verdadera sala de estado de nuestros campesinos. Luego, mientras la anciana se quedaba con el futuro heredero de la granja, salimos por la puerta de entrada al aire libre, bajo la sombra de los viejos robles frondosos. «Su abuela es una mujer de pocos cumplidos», dijo el tío mientras caminábamos. «Pero ahora uno sabe dónde está en casa». Arnold tomó por un momento la mano del viejo señor, que éste, sin mirar hacia arriba, le había tendido. Frente a nosotros, a un lado del edificio principal, estaba la ahora desocupada casa auxiliar. En un prado detrás se encontraban los restos de una cerca viva cuadrangular que despertaba la curiosidad de mi hermano. También quedaban un par de postes en los arbustos, entre los cuales alguna vez pudo haber habido una puertecita que cerraba la entrada al pequeño recinto. «Es un colmenar», dijo Arnold, «que mi padre estableció como niño hace muchos años. Cuando su hermano luego heredó la finca, no tuvo ni tiempo ni interés en continuar el emprendimiento del joven apicultor, pero dejó la cerca como un recuerdo, y por mi bien también el alcalde lo ha dejado así. Delante de nosotros, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía una pradera interrumpida aquí y allá por setos vivos o grupos de árboles solitarios. Arnold señaló hacia afuera con la mano y dijo: «Aquí me sucedió algo extraño. Cuando era un niño de 12 años, durante las vacaciones de verano que pasé visitando a mi tío, una mañana bajé a los prados con mi primo, que era algunos años mayor y ahora es el alcalde. Caminábamos siempre en línea recta, a veces rompiendo un arbusto que cortaba nuestro camino. Soplé en una flauta que mi primo me había hecho de una caña de junco. También recuerdo bien cómo en algunos lugares pisar en el suelo pantanoso cubierto de flores blancas me produjo un escalofrío secreto. Después de un cuarto de hora aproximadamente, llegamos a un denso bosque de hojas, y tras el calor del verano afuera, nos recibió un frescor sombrío, pues la luz del sol apenas se filtraba a través de las hojas. Pronto, mi primo se adelantó mucho, y no podía avanzar tan rápido por los matorrales que se interponían. A veces oía que me llamaba por mi nombre, y yo le respondía en mi flauta. Finalmente, salí del matorral a una pequeña y soleada clareza. Me detuve involuntariamente. Un sentimiento de infinita soledad me invadió. Todo estaba tan extrañamente silencioso allí. Un par de mariposas revoloteaban sin sonido sobre una flor. El sol brillaba en las hojas, y un pesado fragante aroma parecía atrapado en ese espacio apartado. En medio de todo, sobre un tocón cubierto de musgo, yacía una lagartija verde brillante, mirando como embrujada con sus ojos dorados. Conozco todo esto exactamente. Sé con seguridad que fuimos del colmenar en línea recta sobre los prados. Y sin embargo el alcalde se ríe de mí cuando se lo recuerdo, porque no hay bosque allá abajo y no lo ha habido desde tiempos inmemoriales. ¿Dónde estuve entonces? Quizás por el otro lado, dijo mi tío. Entonces el camino no habría pasado por los prados. ¿Una lagartija verde? No he encontrado una así por aquí. Sabe, señor Arnold, es bueno que no se convirtiera en el alcalde aquí. Es un soñador, a pesar de Ana con sus viejas imágenes. No sé por qué ambos nos sonrojamos cuando el tío nos miró uno tras otro al decir esto,
pero noté como Arnold sacudía la cabeza ligeramente y echaba su cabello hacia atrás con la mano como para defenderse. En el camino de regreso que pronto tomamos, hablamos poco entre nosotros. El pequeño Kuno dormía en mis brazos. Me sentía en paz y tranquilo. Cuando llegamos a casa, los tonos marrones del atardecer ya se extendían en el horizonte y algunas estrellas comenzaban a asomar en el cielo. El verano estaba llegando a su fin mientras la vida en el castillo seguía su curso tranquilo y monótono. Arnold y su joven pupilo parecían sentirse más cómodos el uno con el otro. El niño aprendía con rapidez y disposición, aunque a veces las lecciones eran interrumpidas por su frágil salud. Sin embargo, le costaba mucho memorizar los antiguos himnos de la iglesia, que debía recitar ante su padre cada domingo por la mañana en su habitación. Una mañana quise animarlo aprendiendo también de memoria el himno de Nicolai que se le había asignado. Subí al gran salón del castillo, pero pronto crucé el umbral hacia la habitación de mi tío, quien, como de costumbre a esa hora, estaba sentado en su sillón junto a su mesa. Me lanzó una mirada fugaz y luego continuó en silencio colocando los insectos capturados el día anterior en una tabla de corcho. Con mi libro en la mano empecé a caminar por la habitación, murmurando las palabras del himno, primero en voz baja y luego un poco más alta. Así llegué al tercer verso. Derrama profundo en mi corazón, tú, brillante jaspe y rubí, las llamas de tu amor. Mi tío levantó de repente la cabeza y me miró fijamente a través de sus grandes lentes. «Ven acá», dijo. «¿Qué estás aprendiendo?» Cuando obedecí, señaló con el dedo un escarabajo negro, inmovilizado con una aguja y mostrando sus mandíbulas abiertas. «¿Sabes?», continuó, «cómo el escarabajo tigre devora al escarabajo de mayo?» Y comenzó a describir con implacable detalle la cruel manera en que este voraz insecto se alimenta de otros de su especie. Yo misma había presenciado algo similar en nuestro jardín, pero no había despertado pensamientos profundos en mí. Mis ojos permanecían inmóviles en los labios del anciano. Me invadió un miedo indefinido ante sus palabras. «Y eso, mi niño», continuó él, acentuando cada palabra, «es la regla de la naturaleza. El amor no es más que el miedo del hombre mortal a la soledad». No respondí. De repente sentí como si el suelo se hubiera deslizado bajo mis pies. Mi expresión facial probablemente delataba lo que sentía, pues mi tío también pareció consternado por el efecto de sus palabras. «Bueno, dijo mientras me tomaba suavemente en su brazo. «Puede que no sea así. Tal vez sea algo diferente a lo que está en tu catecismo». Pero las palabras continuaron agitándose en mi interior. Mi corazón a menudo había clamado por amor en la soledad mientras deambulaba por las vastas habitaciones de la casa, donde nunca la mano de una madre se alargaba para tomar la mía. Más tarde vi a la gente regresar de trabajar en el campo. Parecía que la desolación debía estar escrita en todos sus rostros, pero paseaban como de costumbre, indiferentes y riendo en el patio. Por la tarde, como si tuviera que obligarlo a seguir hablando, me llevó de nuevo al cuarto del tío. La puerta estaba abierta, pero él no estaba allí. En medio del suelo había un gato negro, con un ratón atrapado entre sus garras, que se había aventurado en la quietud de la tarde. Me quedé en el umbral observando pensativamente. El gato comenzó su juego, retrajo las garras y el ratón corrió rápidamente por el suelo y a lo largo de las paredes. Pero los ojos verdes resplandecientes no lo habían soltado. Una tensión secreta de los músculos, un salto, y de nuevo el depredador yacía allí, barriendo el suelo con su cola brillante, sujetando al ratón atrapado con sus dientes afilados. Todavía no había decidido ponerle fin. El juego comenzaba de nuevo. A veces, cuando una y otra vez atrapaba a la pequeña criatura que escapaba con su delicada pata curva, casi me sobrecogía la compasión, pero un sentimiento, mitad desafío, mitad curiosidad, me retenía siempre. Mientras estaba allí, ensimismada, escuché la puerta opuesta abrirse, mientras el gato salía corriendo con su víctima aún viva. «Bueno, señorita», dijo una voz juvenil, y cuando levanté la vista, vi a Arnold parado frente a mí, quien había estado tratando mucho con el tío últimamente. Como no le respondí, hizo un gesto como si quisiera irse, pero de repente, como si hubiera leído en mi rostro la desamparada condición de mi interior, dudó de nuevo y dijo casi humildemente: «¿Puedo ayudarla en algo, señorita Ana?». Había una expresión en sus ojos que me hizo hablar. Me acerqué a la mesa y le mostré la tabla de presa del tío, en la que aún estaba fijado el escarabajo negro. «Líbrame de esto», dije, «y del gato negro». Y
cuando me miró con duda, le conté lo que me había sucedido en la mañana aquí y lo que acababa de presenciar. Me escuchó tranquilamente. ¿Y ahora?, preguntó cuando terminé. Siempre he sostenido el dedo del buen Dios en mi mano, dije tímidamente. Sus ojos descansaron un momento sobre mí, como evaluándome. Luego dijo suavemente: hay otro Dios. Una suave sonrisa se deslizó por su rostro. Son las manos de un niño todavía extendiéndose hacia las estrellas. Permaneció sumido en sus pensamientos por unos momentos. Luego dijo: en la Biblia hay un dicho: si me buscas de todo corazón, me dejaré encontrar. Pero ellos parecen no comprenderlo. Se conforman con lo que otros descubrieron o creyeron descubrir hace milenios. Y así comenzó a remover suavemente los escombros del milagro infantil que se había desmoronado sobre mí, mientras convertía un misterio en un concepto común de la antigüedad o me mostraba la moral más alta delineada en sus escritos. Gradualmente dirigió mi mirada hacia la profundidad. Vi el árbol de la humanidad ascendiendo, retoño por retoño, desplegándose naturalmente, sin otro milagro que el de la inmensa creación del mundo, de la cual sus raíces provenían. El entusiasmo enrojecía sus mejillas. Sus ojos resplandecían. Escuché inmóvil estas palabras que caían como gotas de rocío en mi alma sedienta. Entonces, al levantar la mirada por casualidad, vi a mi tío parado en la ventana opuesta, aparentemente ocupado con las jaulas de sus pájaros. Sin embargo, cuando Arnold también giró la cabeza hacia él, levantó amenazante el dedo. ¿Está esta lección en el horario aprobado oficialmente? Bueno, continuó sonriendo. No lo revelaré. Luego se acercó a la mesa y mientras dejaba deslizar solemnemente su mano sobre las obras de los naturalistas modernos que yacían allí, murmuró para sí: ellos son los hombres que lo buscan, de quienes él se dejará encontrar. Pero el camino es largo y a menudo lleva al desvío. Recuerdo aún cómo ese día declinaba. El crepúsculo iluminaba las paredes de la sala. Mi hermano pequeño, que estaba sentado en la mesita del rincón de la ventana y miraba hacia el jardín, quería salir de nuevo, pero Arnold y yo debíamos acompañarlo. Como mi padre no estaba, la tía se dejó convencer. Después de que Arnold bajara de su habitación, pusimos al niño en su silla de ruedas y dejamos que el criado la llevara al jardín. Pero después nadie debía tocarla más que Arnold y yo, así que empujamos cada uno con una mano el pequeño vehículo arriba y abajo de la amplia avenida de Tilos. La tía con su pañuelo de encaje alrededor de la cabeza caminaba al lado, de vez en cuando ajustando el abrigo más firmemente alrededor de los pies del niño. Sin embargo, apenas se intercambiaron palabras. Era silencioso hasta la lejanía más lejana. Solo de vez en cuando caía suavemente una hoja del follaje al suelo, y arriba sobre las copas de los árboles estaba el silencioso, incesante parpadeo de las estrellas. El niño yacía hundido y soñador en sus suaves almohadas. Solo una vez se enderezó y gritó: «¡Arnold! ¡Ana!». Allí volaba un escarabajo dorado muy arriba cerca de las estrellas. «Eso fue una estrella fugaz, mi niño», dijo la tía Úrsula. Vi cómo Arnold giraba la cabeza hacia mí. No hablamos. Sentíamos, creo, ambos que los mismos pensamientos nos conmovían. Cuando poco después regresamos a la casa con el niño dormido, me quedé mucho tiempo en la ventana mirando hacia la noche. Sentía una sensación de calma felicidad dentro de mí. No sé si era la nueva y más humilde devoción a Dios que ahora encontraba espacio en mi corazón, o si pertenecía más a la tierra, que nunca me había parecido tan encantadora. En septiembre, dado que se realizaban reparaciones en las habitaciones de abajo, nos instalamos en la gran sala de cuadros de arriba. Era un domingo por la mañana. Por la noche se debía celebrar en la ciudad la inauguración del nuevo ayuntamiento con actuaciones festivas y un baile posterior. Mi padre, que estaba de buen humor, ya que el esperado retrato del rey ya adornaba su habitación desde hace unos días, había aceptado la invitación de las autoridades de la ciudad para todos nosotros. Se esperaban a la jefa forestal del vecino campo y una hermana que vivía con ella, quienes aún no habían devuelto la visita realizada tras mi regreso. Las damas también estaban invitadas y planeaban viajar a la ciudad en la tarde junto con nosotros. Estaba sentada junto a la ventana con un trabajo manual. Arnold, con quien había cantado antes, seguía a mi lado conversando. Justo me había pedido un baile para la noche cuando mi tía entró en el salón con los invitados esperados. La jefa forestal era una dama impresionante de mediana edad. Sus ojos estaban constantemente medio cerrados, como si el mundo no fuera digno de su mirada completa, y siempre pensaba que su pie debía pisotear a cualquier pequeña criatura en su camino. Tampoco veía lo que había debajo de ella en el suelo.
pero las arruguitas alrededor de sus ojos desaparecieron cuando se acercó a mí. Me besó. Estaba encantada con la frescura de mi piel y el brillo de mis ojos. En su manera de hablar apagada me colmó de afecto. Mi tía le había dicho el nombre de Arnold, y ella, mientras continuaba la conversación conmigo, devolvió su reverencia de manera ligera y cortés. ¿Es el joven un pariente del señor de Arnold?, me preguntó después de un tiempo. No tuve el valor de negarlo simplemente cuando miré el rostro altivo de esa mujer. No lo creo, dije en voz baja. No nos ha hablado de eso. Pero él debió haber oído mi mentira, pues ya se había acercado y, mientras creía sentir su mirada seria en mis ojos bajos, lo escuché decir: «Me llamo Arnold, señora, y desde hace unos meses soy el maestro del joven varón». La jefa forestal dejó que sus ojos lo recorrieran inquisitivamente. «¿Ah, sí?», dijo secamente. «El pequeño le debe dar gran alegría». Luego se volvió con una sonrisa amable hacia mi tía y comenzó a hablar con ella. Arnold la miró con calma. Había una expresión de asombro en sus ojos oscuros. Poco después mi tía se fue con las dos damas a su habitación. Me quedé sentada con mi labor junto a la ventana. Arnold estaba junto al piano abierto. Ninguno de los dos hablaba. Había una atmósfera sofocante en la sala. «Cante algo», dije finalmente, «una canción popular o lo que quiera». Él se sentó sin responder al piano y tras unos acordes apasionados cantó en un conocido estilo popular. «Al verte apenas mi corazón lo admitió. Nunca podría pasar de largo sin verte. Cuando la luz estelar entra por mi ventana por la noche, me acuesto sin dormir, pensando en ti». Ya había escuchado la melodía a menudo, pero la letra era diferente. Sentí que estas palabras estaban dirigidas a mí. Sentía como su voz temblaba mientras seguía cantando. Pero las palabras sonaban tan dulces que dejé mi labor como en un sueño. «Mi alma se ha vuelto tan completamente tuya, tiembla en tus manos, no le hagas daño». No terminó la estrofa. Se había levantado y estaba frente a mí. «Señorita Ana», dijo, y en su voz resonaba toda la emoción del canto. «¿Por qué me negó ante esa mujer?» «Arnold», grité. «Oh, por favor, Arnold», porque las palabras me habían golpeado justo en el corazón. Al mirar hacia arriba, un rayo de orgullo e ira brilló en sus ojos. No pude evitar que las lágrimas corrieran por mis mejillas y cayeran sobre mi trabajo. Me miró por un momento, pero luego la expresión de violencia desapareció de su rostro. «No llores, Ana», dijo. «¿No es difícil superar algo cuando la mentira ha sido puesta como un don en la cuna?» «¿Qué mentira? ¿Qué quieres decir, señor Arnold?» Sus ojos descansaban con una expresión de dolor sobre mí. «Que uno es más que otras personas», dijo lentamente. «¿Quién es tanto que no sea rebajado por ello, aunque sea por momentos?» «Oh, Arnold», grité, «quieres destruir todo en mí». Me miró de nuevo con esos ojos resueltos como cuando lo enfrenté por primera vez. Y de repente supe que era lo que me hablaba tan familiarmente desde ese rostro. Guardé silencio porque sentí como si la sangre me subiera a las mejillas. Pero luego, cuando me miró interrogante, traté de recobrar la compostura y señalé con la mano aquel viejo retrato familiar sobre la puerta. «¿No ves ningún parecido?», pregunté. «¿Podría uno de esos muchachos ser tu antepasado?» Lanzó una mirada fugaz al cuadro. «Ya sabes», respondió negando con la cabeza, «no pertenezco a los tuyos». «Me refiero al muchacho que sostiene el gorrión en la mano», dije. Una expresión de amargo desprecio cruzó su rostro. «¿El niño azotado?» «Podría ser posible. Mi familia es de aquí». Pero de inmediato se apartó el cabello con aquel ligero movimiento de cabeza y dijo casi suavemente: «Perdóname, señorita Ana, no siempre soy bueno. Me había levantado y creo que lo miré con mis ojos más sombríos. Me haces un reproche», respondí, «pero creo que tú mismo eres el orgulloso». «No, no», exclamó estirando la mano como rechazando. «No es eso, no tengo en poco a nadie». Nuestra conversación fue interrumpida. Las damas regresaron y me costó esfuerzo ocultar mi agitación. Por la noche estábamos todos, excepto el tío, que nunca asistía a eventos, en la hermosa y brillantemente iluminada sala del ayuntamiento de la ciudad cercana. Era una serie de cuadros vivientes que debían mostrar las diversas épocas del desarrollo urbano. Ahora el salón fue despejado para dar espacio al baile. Jóvenes y viejos estaban alrededor, conversando sobre las actuaciones recién concluidas. Encantador, verdaderamente encantador. Escuché la voz de mi padre.
Lo vi conversando cortésmente con este y aquel. Sonreía, ofrecía su tabaco a los caballeros. Parecía haber una inocente reciprocidad en todas partes. Me había negado a Arnold para el primer baile. Mi corazón latía con fuerza, pues no había bailado desde hacía mucho tiempo y nunca con él. Mi amiga experta en canto se había unido a mí. Caminamos de la mano, paseando bajo los candelabros encendidos, charlando. Mientras los músicos ya afinaban sus violines, mi padre se acercó a nosotras. Hizo un cumplido a la joven dama por su participación en los cuadros y luego dijo como de pasada: «Tendrás que prepararte, Ana. El carruaje ha llegado». «¿Qué? ¿Ya quieren irse?» «Ana, pero si apenas son las 10», exclamó la joven. Mi padre se inclinó cortésmente hacia ella. «Lo sentimos mucho, pero espero que pronto nos honres en casa». Tenía el corazón apesadumbrado, pero permanecía en silencio. No podía sorprenderme lo que sucedía. Solo lo había olvidado en mi júbilo. Entonces llegaron otros, rogando y gentilmente insistiendo por todos lados. Mi padre tuvo que encargarse de declinar todo con palabras lanzadas ligeramente. Las excusas eran evidentemente triviales, pero no estaban destinadas a ser creídas. Gradualmente empezaron a entender. Se hizo el silencio y la gente comenzó a retirarse uno tras otro. Mi padre se dirigió a su tutor. «Diviértase, querido señor Arnold, y tiene la bondad de indicar al cochero cuándo desea ser recogido». «Gracias, me iré». Entonces partimos. Mi tía Úrsula y su hermana me acompañaron. Así pasamos ante la sociedad silenciosa y cruzamos el salón. Había hombres allí con el sello del trabajo serio durante años en su frente, jóvenes con ojos profundos y nobles, y chicas con todo el orgullo y gracia de la juventud, pero éramos algo demasiado distinto para mezclarnos más que casualmente con ellos. Mientras pasaba, noté la expresión tranquila de ofensa en algunos rostros jóvenes, en algunos mayores una sonrisa serena. Tuve que bajar los ojos. Odié. No, desprecié. Habría querido empujarlos con mis pies, aquellos que me obligaban a humillarme tanto ante mí misma. Al día siguiente por la mañana, inmerso en tales pensamientos, había ido al jardín donde me encontré con Arnold en el sendero trasero de la avenida de Tilos. Una oscura tristeza brillaba en sus ojos, mientras se acercaba a mí lentamente. Impulsado por una fuerza interior, extendí ambas manos hacia él. «Arnold», exclamé, «eso no fue culpa mía». Él las tomó y me miró fijamente a los ojos durante un rato. «Gracias, gracias por esa palabra», dijo, mientras toda la oscuridad desaparecía de su rostro. «No ha querido ayudar que yo mismo se lo haya dicho ya 1000 veces». Luego caminamos en silencio juntos de regreso al castillo, sintiendo como si un gran peso hubiera caído de mi pecho cuando entré nuevamente al salón donde estaba la tía. Poco después se convirtió en un tiempo triste y solitario. La debilidad del pequeño Kuno aumentó de tal manera que el médico prohibió toda enseñanza por años. En consecuencia, Arnold nos dejó. Planeaba ir a la ciudad capital para habilitarse como profesor en la universidad local. El pequeño enfermo era casi inconsolable. Arnold tuvo que prometerle que volvería o que lo llevaría con él tan pronto como sus fuerzas se recuperaran. Si hubiéramos sabido que en un mes la pequeña cama estaría vacía, probablemente se habría quedado. Una clara mañana de noviembre, nuestro carruaje esperaba en el patio para llevarlo a la cercana ciudad. Impulsado por una sensación de dolorosa inquietud, había bajado al jardín. Los setos de hayas ya estaban ralos y las últimas hojas amarillas volaban de los árboles. Mientras caminaba arriba y abajo en el sendero detrás del pabellón de hojas, vi a Arnold descender por el camino principal. A veces se detenía y miraba alrededor. Sabía que me buscaba, pero no salía a su encuentro. Me invadió una obstinación, una voluptuosidad del dolor. Iba a perderlo para siempre. Así que quería desechar incluso estos últimos y miserables minutos. Me escabullí silenciosamente entre los arbustos hacia la alameda lateral y huí como un ciervo asustado bajando el sendero. Abajo, por un agujero en la cerca, me deslicé en el bosque adyacente. Luego, después de caminar entre los árboles lo suficientemente lejos como para poder ver el camino principal del jardín, me detuve y me abracé al tronco de un abeto. Aún vi a Arnold salir del jardín y cómo detrás de él el portón de hierro se cerraba con un golpe. No me moví. Cuando al rato escuché que el carruaje rodaba sobre el empedrado del patio, me dejé caer al suelo y lloré amargamente. Una mano se posó suavemente sobre mi hombro. Era mi tío. «Ven», dijo. «Ven, mi niña.
Busquemos algunas piñas para mi piquituerto. Me levantó del suelo y con la mano me quitó las agujas de pino secas del cabello. Luego, mientras recogía algunas piñas entre los troncos, me condujo a la casa y subimos por una escalera trasera a su habitación. Así, dijo empujándome a su gran sillón y acariciándome las mejillas. Piensa, mi niña. Un par de veces caminó, con las manos en la espalda, de un lado a otro de la habitación. Luego alimentó al piquituerto y al estornino cojo y se ocupó en la jaula del mochuelo frente a la ventana. Finalmente regresó junto a mí. Será muy solitario para ti, dijo. En invierno sola con toda la gente mayor. Pero para Pascua, lo he decidido, ambos viajaremos. ¿Qué piensas de la capital? Le pediré al primo que te deje viajar conmigo. Arnold estará allí, añadió casualmente. Él puede guiarnos. Ese chico debe conocer todo por entonces. Cuando vi sus ojos dirigirse hacia mí con la expresión de una ternura desmedida, recordé involuntariamente la extraña declaración de amor que me había dado hace un tiempo y en el mismo lugar. «Tío», dije suavemente, mientras sentía la presión de su mano en la mía. «¿Es también solo el miedo a la soledad?» «Desde luego», respondió. «¿Qué más, niña?» Mi estornino cojo y el viejo caballero con ojos de gafas allá afuera frente a la ventana. A veces son compañeros bastante entretenidos, pero pertenecen, como dice Hegel, a lo completamente extraño. Y, a veces creo, no me entienden del todo. Lo miré tiernamente y negué con la cabeza. Bueno, añadió suavemente. Quizás también sea el miedo de que tú estés sola. Aquí las hojas descritas se interrumpen. Otro día. Las pesadas cortinas de la sala parecían hoy casi demasiado oscuras, pues afuera sobre el jardín yacía una húmeda tarde de octubre. Entre la ama de la finca y su joven pariente acababa de silenciarse una conversación que debía haber sido de especial importancia, pues mientras ella iba a su escritorio y sacaba el cuaderno en el que había escrito hace unas semanas, él se apoyaba en el alféizar de la ventana, mirando, evidentemente luchando con un humor doloroso, hacia el día sombrío. «Lee eso, Rudolf. Léelo ahora mismo», dijo ella, colocando las hojas sobre el alféizar delante de él. Pensé que era solo para mí misma cuando lo escribí, pero te confío, y será bueno que sepas cómo fue una vez para mí. Él tomó el cuaderno en silencio y comenzó a leer. Ella lo observó un rato antes de sentarse en un sillón frente a la chimenea, donde ya ardía un pequeño fuego encendido por el frío de la temporada. Mientras él leía, ella repasaba mentalmente el contenido del escrito y sin querer seguía escribiendo en su mente. Las imágenes nebulosas de su pasado se iluminaban por un momento ante su vista interior, solo para desvanecerse nuevamente. Rudolf levantó la vista de su lectura en un momento y la vio presionando sus manos cerradas contra los ojos. Los días de su boda se presentaban vívidamente ante ella. Con fuerza física, trataba de dominar las imágenes que se le imponían sin control y no querían desaparecer. Finalmente, lo logró. Su entorno se volvió oscuro, como si estuviera atravesando el vientre de la tierra. Escuchó entonces un paso arrastrado delante de ella. Estiró los brazos con un anhelo mortal, sabiendo que era su hijo muerto quien caminaba solo a través de la densa noche. No podía avanzar. Tenía tierra en los pequeños pies. ¿Pero dónde estaba? Sus manos temblorosas palpaban en vano en la oscuridad vacía. Entonces, un par de ojos la miraron a través de la noche. Volvió a ver luz porque esos ojos aún pertenecían a la vida. «Arnold», susurró suavemente. Así la había mirado él cuando los pequeños ojos de su hijo se cerraron, reflejando consuelo y dolor a la vez. Así también, años después de aquella silenciosa despedida en el jardín, lo vio por primera vez en la residencia, ya como un hombre de distinción. Su nombre era mencionado con frecuencia en la sociedad, y las personas de alta posición se sentían halagadas al incluirlo entre sus invitados. Desde entonces comenzaron a verse ocasionalmente en eventos sociales. Poco a poco empezó a visitar su casa con mayor frecuencia, hasta casi diariamente, aunque solo por breves momentos. Lo que él escribía para sus conferencias o lo que preparaba para publicar siempre pasaba primero entre ellos. Ella se convirtió en su conciencia intelectual. Apenas podía continuar sin su aprobación. Mientras tanto, nació su hijo, pero murió poco después. Este doloroso hecho los unió aún más, aunque de manera inconsciente. Sin darse cuenta, su relación se había convertido en objeto de rumores. El esposo de la joven mujer no parecía darse cuenta.
Su cargo le permitía pasar poco tiempo en casa y dedicaba su atención a las intrigas menores de la corte, que para él representaban el centro de su vida. Finalmente, como era inevitable, llegó el momento de la repentina comprensión. Ella aún lo veía, enrollando las hojas que había estado leyendo con la mano temblorosa antes de desaparecer por la puerta. No hubo palabras de explicación dolorosa entre ellos, pero ambos sabían que no volverían a verse. Era demasiado tarde. Incansablemente el rumor había trabajado y el último grano que derrumbó la avalancha de escándalo ya se había sumado. Ella tuvo que consentir en una separación de su esposo. Su posición en la corte y la sociedad lo exigía. Lo que siguió fueron días desolados, sin consuelo. Rudolf había leído la historia de sus parientes, tanto como aquellos documentos la contenían. Miró por la ventana hacia el camino de Hayas. Allí, al final de detrás de la avenida de Tilos, se encontraba el bosque de abetos, donde en aquel entonces sus lágrimas ardientes habían corrido por un hombre desconocido de baja estirpe. ¿Y cómo sucedió después?, preguntó después de un rato mientras dejaba los documentos de lado. Ella alzó la vista, como si necesitara encontrar primero el sentido de las palabras que acababan de llegar a su oído. Entonces, dijo finalmente. Luego llegó un momento de debilidad. Rudolf asintió. Lo sé, lo volviste a ver. Un rubor oscuro corrió por su frente hasta debajo de su cabello negro. No, dijo ella, no fue eso. Pero era tan joven, permití que mi padre me diera en matrimonio a un hombre extraño. Nobleza obliga, respondió él con ligereza. ¿Qué debía haber ocurrido entonces? No hables así, Rudolf. La presunción no se vuelve más hermosa al formularla como un deber especial. Así se dispuso, dijo él con cierta severidad, que tú sufriste por estos principios. Ella asintió. Oh, exclamó, he sufrido, y después de años, cuando mi corazón se volvió amargo y mi mente dura, es cierto, nos volvimos a ver, y ese miserable matrimonio casi se rompió por ello. Pero todos mentían, todos mentían. Se había levantado y apretaba sus manos temblorosas una contra la otra. Así, exclamó, así, Rudolf, he mantenido mi corazón. Y sin embargo, replicó él, yo vivía entonces a muchas millas de tu lugar de residencia, y sin embargo también allí escuché cómo lo susurraban ávidamente en sus oídos. Se detuvo abruptamente como si hubiera dicho demasiado, pero ella lo miró con oscuridad. Habla entonces, dijo ella. Yo lo sé todo, todo. Él la miró con apasionada atención a los ojos. ¿Y aquel niño?, preguntó finalmente. Era mío, dijo ella, y su voz temblaba de dolor. ¿El tuyo? ¿Y no también de él? Ella lo miró con los ojos bien abiertos, mientras una avalancha de lágrimas inundaba su cara. El desafío y el desprecio hacia las personas que querían mancillarla devoraban su corazón. No, Rudolf, exclamó ella, lamentablemente no. Un momento se mantuvo erguida. Luego se dejó caer en el sillón y presionó ambas manos contra sus ojos. El joven se había arrodillado junto a ella. Su mirada descansaba angustiosa sobre sus pálidos dedos, a través de los cuales nuevas lágrimas seguían fluyendo. Una vez levantó la mano como si quisiera bajarlas, pero la dejó caer de nuevo. Cuando ella se calmó, dejó que sus ojos descansaran por unos segundos en el joven rostro, del cual la adoración ascendía hacia ella como un sacrificio. Pero pronto reclinó la cabeza hacia atrás y miró con el ceño fruncido hacia el techo de la habitación. «Vete ahora, Rudolf», dijo suavemente. El joven tomó la mano que yacía inerte en su regazo y la besó. Luego se levantó y se fue. Se había oscurecido. Un intenso resplandor vespertino iluminaba la pared. Pero en las esquinas y junto a la chimenea ya se oscurecía, y poco a poco la penumbra crecía. La figura femenina recostada en el profundo sillón apenas era reconocible. Luego un pálido rayo de luna cayó sobre el suelo entablado. Afuera se levantó el viento. Venía desde muy lejos. Le parecía ver cómo barría la luz lunar sobre el brezal, cómo empujaba las sombras de las nubes. Lo escuchaba acercarse. Los pinos susurraban, los viejos tilos de la avenida del jardín, y ahora golpeaba contra las ventanas arrojando una lluvia de hojas desprendidas sobre los cristales. El gran perro se levantó de su alfombra y puso su cabeza sobre su regazo. Ella miró un rato el brillante ojo del animal. Finalmente saltó del blando sillón y con ambas manos se presionó el cabello contra las sienes, como queriendo rechazar violentamente todo ensueño. «Resistir», murmuró suavemente.
Luego se acercó a la puerta y tiró del cordón de la campanilla. Oyó a Rudolf arriba ir y venir en su cuarto. Trajeron luz. ¿Y ahora qué primero? Pero ya lo sabía. Después de mirar un momento el fuego moribundo de la chimenea, se sentó en su escritorio. Al cabo de una hora se levantó y selló una carta. La dirección era para la madre de Rudolf. Se había convertido en invierno y soledad. Ya no se escuchaban pasos en la habitación de arriba. Rudolf había dejado el castillo como ella quería. Afuera, frente a la ventana, susurraban las ramas desnudas, y en el crepúsculo se oía desde el pasillo el chirrido de las musarañas que correteaban por los corredores desolados. A veces, al pasar de la sala al dormitorio por la noche, se quedaba parada como si estuviera enraizada en la entrada. Una recámara para morir, se estremecía. Pero solo hay que quedarse quieto. La naturaleza lo arregla por sí misma. Deambulaba pensando si lo que impulsaba su mente hacia el querido distante era solo la coincidencia espiritual de su ser, o, más bien, esa embriagadora fuerza de la naturaleza a la que no quería concederle ningún derecho. Así maduró en ella la decisión de intentar, dentro de su capacidad, la restauración de su matrimonio. Con ese fin escribió una extensa carta a su esposo, con toda la sinceridad y amabilidad que pudo, un trabajo sin esperanza frente a aquel hombre, para quien el matrimonio solo tenía el significado de una relación de decoro exterior. La carta fue enviada, pero un día tras otro pasó, sin respuesta. Inquieta vagaba por los amplios espacios. La lúgubre penumbra del día invernal pesaba sobre ella como una melancolía que no podía quitarse, pero volvió a iluminarse en la vieja casa. Durante Navidad cayó nieve que resplandecía en las ventanas. Un amigable sol invernal comenzó a brillar. Una tarde llegó una carta con los periódicos, que llevaba el matasellos de la ciudad de residencia. Sus manos temblaban al romper el sello. Un instante más y un grito salió de su pecho, como sucedería al asfixiado cuando de repente el fresco torrente de aire lo toca. Había leído sobre la muerte de su esposo. Aún ese mismo día partió de viaje. Pasaron algunas semanas. Luego regresó. Mientras afuera poco a poco se derretía la nieve, se mantuvo una correspondencia animada con el viejo tío, y finalmente se acordó que tan pronto las hayas en el jardín se pusieran verdes, él vendría a ocupar su antiguo cuarto, pues antes no podía trasladarse la gran colección viva de pájaros. Después de recibir la carta, subió al piso superior y atravesó el salón hacia la que había sido la acogedora habitación del buen tío. Las paredes estaban desnudas, pero afuera, frente a la ventana, aún colgaba la gran jaula de madera del mochuelo. Regresó, abrió una puerta tras otra, recorrió toda la hilera de habitaciones en la planta baja que no había visitado durante su estancia. Los espacios vacíos y bochornosos no le parecieron desolados. En todos ellos había espacio para el inicio de una nueva vida. Y finalmente llegó la primavera. Sobre la tierra negra emergió el fresco verdor en arbustos y árboles. En el jardín, en los bordes de césped de las hayas, resplandecían violetas azules, y por la mañana y al atardecer se escuchaba a los orzales cantar desde el bosque de abetos. En un día así, la joven señora del castillo paseaba por la alameda lateral de su jardín. A veces miraba más allá de la baja cerca hacia el camino, o al otro lado hacia el vasto paisaje iluminado por la mañana. Entre los campos, aquí y allá, un árbol se erguía, como ardiendo al fuego del sol. Todo era tan claro, sonaban tan alegres los saludos de los trabajadores que pasaban, y en el aire flotaban los dulces, prometedores aromas de la primavera. Entonces vio a dos hombres llegar por el camino del bosque. Un muchacho del pueblo llevaba su equipaje. Uno de ellos, cuyo cabello era completamente blanco, se detuvo y miró, sombreando sus ojos con la mano, hacia el jardín. También su acompañante más joven dudó. Se había quitado el sombrero y sacudía levemente la cabeza mientras se alisaba el cabello simple sobre las sienes. Luego se acercaron más, y ella ya los había reconocido. «Arnold, tío Christoph», exclamó extendiendo los brazos hacia ellos. «Ambos están aquí». El viejo señor agitó su gorra. «Paciencia, paciencia», gritó de vuelta. «Primero por esa esquina y luego a través del patio hacia la casa. Venga, profesor», añadió mientras continuaba caminando. Pero Arnold ya estaba al otro lado de la cerca baja y mantenía a su amada firmemente en sus brazos. «Ah, ya veo», murmuró el anciano al volverse hacia su compañero de viaje. «Así es la camaradería». Luego caminó, un poco más lento que antes, por el camino que conducía a la puerta del patio. Arnold y Ana salieron de la avenida hacia el redondel.
frente al castillo de hojas, que iluminado por el sol se encontraba ante ellos. Él había tomado su mano. Así bajaron por el camino verde de hayas hacia la casa. Dentro, en el corredor frente a la puerta de la sala, se encontraron nuevamente con el tío. Él abrazó a su hijo favorito. Ella vio en sus labios que quería hablar, pero permaneció en silencio y solo puso suavemente la mano sobre su cabeza. Así, dijo entonces, como si tuviera prisa por irse. Entra ahora, voy después. Debo subir una vez más a revisar mis viejos aposentos. Ella levantó su cabeza, que había inclinado bajo la mano del anciano, y lo observó mientras se apresuraba por el corredor y desaparecía al final de éste en la escalera. Luego puso su mano en el brazo de su amado, quien había estado parado en silencio a su lado. «Arnold», dijo ella, «¿vive aún la abuela en la granja del alcalde?» «Vive, pero ya no cuida al joven Enrique Arnold. Ha cambiado. Ella se sienta en su sillón en la sala, y el pequeño Enrique Arnold ahora atiende a su bisabuela. Entonces vayamos mañana a verla, para que también una mano de los tuyos pueda poner sobre nuestras cabezas». Luego entraron en la sala de estar. Cuando vio el ala abierta, de repente lo abrumó. Como embriagado, tocó las teclas y cantó. Ella se quedó sonriendo frente a él y lo miró con sus grandes ojos azules mientras apartaba como soñando su brillante cabello negro. Él no pudo seguir cantando. Saltó y la tomó con ambas manos y la mantuvo lejos de él. Sus ojos no se apartaban de ella, como si no pudieran saciarse de su vista. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «Ahora, Arnold, contigo de regreso al mundo, al día alto y brillante». Luego caminaron brazo con brazo, vacilantes, como si debieran retener la dicha de cada segundo, subiendo la amplia escalera al piso superior. Cuando entraron en el salón de los caballeros, el tío salió de su habitación para encontrarse con ellos. Su figura aún no estaba encorvada y sus ojos aún miraban tan cariñosos como años atrás. «Necesitas un administrador, Ana», le dijo. «A cambio de alojamiento gratuito asumiré este puesto». Ella quiso hacer objeciones. «No, Ana, no será de otra manera. Me quedaré aquí y vigilaré que todo vaya bien. Pero tengo una condición. En las vacaciones de verano, el señor y la señora profesora vendrán al castillo para revisar mi informe anual. Ellos lo prometieron. Sobre ellos, en el viejo cuadro, siempre estaba el niño castigado con su gorrión, separado de los pequeños condes bien vestidos, mirando en silencio y con tristeza a los niños de antaño. El fin.